Hola amigos de YouTube, somos estudiantes de la carrera de licenciatura de Administración de Empresas de la Universidad de Sonsonate. Estamos cursando la asignatura Estadística aplicada a la empresa. En esta oportunidad hemos escogido un tema que es el efecto que causan las redes sociales en el rendimiento laboral de los alumnos del segundo año de la Facultad de Ciencias Económicas que trabajan. Integrantes del grupo: Evelyn Elizabeth del Cid Moncada, Sandra Yamilet Calderón de Panameño, Jonathan Alexander Panameño Castellano. Introducción. La nueva dinámica impuesta por el uso de redes sociales en nuestra vida ha provocado un impacto en el rendimiento de los trabajadores. ¿Esto es bueno o malo para su rendimiento diario? Las relaciones sociales en el trabajo han existido desde que existe el trabajo mismo. Forman parte de la necesaria interacción con nuestros compañeros de trabajo para relacionarnos, conocernos, generar lazos afectivos y potenciar nuestros conocimientos y actitudes. Ese modo de relacionarnos a veces nos causa inconvenientes, pues ahora con la tendencia de redes sociales es muy difícil estar totalmente concentrado en el trabajo, si se tiene acceso a ellas, porque en muchas situaciones se ha sabido de accidentes ocurridos en los trabajos por no estar concentrados. Para comprender mejor este fenómeno, realizamos una encuesta que consta de 15 preguntas, con las cuales pretendemos saber si las redes sociales han contribuido o afectado negativamente el desempeño laboral. Es decir, si se ha convertido en una herramienta de trabajo o en una distracción que impide el correcto desempeño como trabajador. A continuación les mostraremos la encuesta que respondieron 50 personas. Y la encuesta dice así: el efecto que causan las redes sociales en el rendimiento laboral de los alumnos de segundo año de la carrera de Administración de Empresas que trabajan. Los estudiantes de segundo año de Administración de Empresas que estamos cursando la asignatura de Estadística aplicada a la empresa, nos dirigimos a usted para solicitar su colaboración a responder a las siguientes preguntas con total sinceridad, ya que dichos datos los utilizaremos para verificar cuál es el impacto de las redes sociales en el ámbito laboral y hacer un análisis para determinar problemas y dar posibles soluciones. Y a continuación les presentamos las 15 preguntas. Ahora les daremos los datos que obtuvimos en cada una de ellas. Pregunta 1. ¿Cuánto invierte al mes para utilizar las redes sociales económicamente hablando? Acá tenemos la tabla con los 50 datos recolectados, con los que encontramos un límite inferior que es de $1 y un límite superior que es de $50, puntos medios y frecuencias. También pudimos determinar que tiene una media de 12.98, una moda de $5. Las medidas de variación, tenemos una varianza de 114.3446 y una desviación estándar de 10.6932034. Tenemos la gráfica con los puntos medios en el eje horizontal y la frecuencia en el eje vertical. Pregunta 2. ¿A qué edad comenzó a utilizar las redes sociales? Tenemos la tabla con los 50 datos. Tenemos un límite inferior que es de 8 años y un límite superior que es de 26.2. La media es de 16.18, la moda es de 16 años. En las medidas de variación tenemos la varianza de 16.0276 y la desviación estándar de 4.003448.5. Tenemos la gráfica con los puntos medios en el eje horizontal y en el eje vertical están las frecuencias.
Pregunta 3. Por favor, subraya una respuesta. ¿Con quién se comunica el mayor número de veces a través de las redes sociales al día? Literal A, familia. Literal B, amigos. Literal C, trabajo. Literal D, otros. Tenemos acá los datos que pudimos encontrar a través de la encuesta y su respectiva gráfica. Tenemos que 11 de las 50 personas encuestadas se comunican mayormente con las familias, 29 con los amigos, 6 con el trabajo y 4 otros. Pregunta 4. Diariamente, ¿cuántas horas dedica a las redes sociales? Tenemos acá los 50 datos encontrados, donde hay un límite inferior que es de media hora y un límite superior que es de 15 horas. Tenemos la tabla con los puntos medios y las frecuencias, donde pudimos determinar que hay una media de 4.08 y una moda de 2 horas. En las medidas de variación tenemos una varianza de 11.6436 y una desviación estándar de 3.412272.0. Tenemos la gráfica con los puntos medios y frecuencia. Pregunta 5. ¿Con cuántas personas se comunica al día por medio de las redes sociales? Tenemos el cuadro con los 50 datos encontrados, un límite inferior de 2 y un límite superior de 20. Tenemos el otro cuadro con el que nos muestra los puntos medios y las frecuencias. Encontramos que hay una media de 7.08 y una moda de 10. En las medidas de variación tenemos una varianza de 15.5936 y una desviación estándar de 3.9488.733. Tenemos la gráfica con los puntos medios en el eje horizontal y la frecuencia en el eje vertical. Pregunta 6. Por favor, subraye una respuesta. ¿Cree que al tener acceso a Internet en horas laborales es factor de distracción? Literal A, sí. Literal B, no. Acá tenemos la tabla con los datos encontrados, al igual que su respectiva gráfica, en donde 33 personas respondieron que sí y 17 respondieron que no. Pregunta 7. ¿Cree que las redes sociales son un distractor o una herramienta en su trabajo? Acá tenemos la tabla con su respectiva gráfica, en donde 12 personas pensaron que es más un distractor que una herramienta, 7 que es más una herramienta que un distractor, 17 pensaron que es en lo absoluto un distractor y 6 pensaron que es una herramienta. Y 8 respondieron que depende del tipo de trabajo que desempeñen. Pregunta 8. Califique del 1 al 10 qué tan importantes son las redes sociales para usted. Tenemos la tabla con los 50 datos, en donde hay un límite inferior de 2 y un límite superior de 10. Tenemos acá la tabla con los límites inferiores, los límites superiores, puntos medios y las frecuencias, donde encontramos una media de 7.34 y una moda de 8. Tenemos una varianza de 3.0244 y una desviación de 1.739082. Tenemos también la gráfica con los puntos medios y las frecuencias. Pregunta 9. En el reglamento interno del lugar en donde trabaja, ¿hay alguna regla que prohíba el uso del teléfono celular para conectarse a las redes sociales en el trabajo o en horas de trabajo? Subraya una respuesta. Literal A, sí. Literal B, no. Literal C, desconozco el reglamento. Literal D, no le toma importancia al reglamento. Tenemos acá la tabla con su respectiva gráfica, en donde 12 personas dijeron que sí, 29 dijeron que no, 6 desconocen el reglamento y 3 no le toman importancia al reglamento. Pregunta número 10. Normalmente, ¿cuánto tiempo pasa conectado a una determinada red social? Respuesta en horas. Aquí podemos ver los 50 datos que hemos utilizado, donde nos muestra un límite inferior de 0.5 y un límite superior de 10. Aquí tenemos el cuadro con los datos donde nos muestra los límites inferiores, los límites superiores y los puntos medios más la frecuencia, con una media de 3.20, una moda de 1
y tenemos una varianza de 7.88. La gráfica está en base a los puntos medios y la frecuencia. Pregunta número 11. Subraye una respuesta. ¿En su trabajo hay algún jefe que se comunique con usted a través de alguna red social? Literal A, todos mis jefes. Literal B, ningún jefe. Literal C, la mayoría de los jefes. Y literal D, pocos jefes. De las 50 personas encuestadas dijeron 16, todos mis jefes. 8, ningún jefe. 14, la mayoría de los jefes. 12, pocos jefes. Total 50. Pregunta número 12. ¿Cuántas redes sociales utiliza diariamente? Podemos ver en los 50 datos que hemos tomado un límite inferior de 1 y un límite superior de 5. Aquí podemos ver que tenemos los límites inferiores, los límites superiores, los puntos medios y las frecuencias. Tenemos una media de 2.56, una moda de 2, una varianza de 1.2464, una desviación de 1.1164229 y podemos ver que con los puntos obtenidos hemos hecho la gráfica. Pregunta número 13. ¿Cuánto cree que podría ahorrar al mes si disminuye el gasto que le ha ocasionado las redes sociales en horas no laborales? Aquí podemos ver los 50 datos obtenidos, nos da un límite inferior de 1.5 y un límite superior de 30. Aquí podemos ver los límites inferiores, los límites superiores, los puntos medios y la frecuencia. Y hemos obtenido una media de 9.54, una moda de 10, varianza de 51.185964, desviación de 7.154436.7 y la gráfica con los puntos obtenidos. Pregunta número 14. ¿Se ha desvelado usted alguna vez por pasar conectado en X red social, aunque eso implique llegar con sueño a trabajar al siguiente día? Literal A, sí. Literal B, no. Literal C, la mayoría de veces. Literal D, pocas veces. De 50 personas encuestadas, sí nos dijeron 17, no 9, la mayoría de veces 15 personas, pocas veces 9, total 50 personas encuestadas. Pregunta número 15. Si usted fuera jefe de alguna empresa, ¿prohibiría el uso de las redes sociales en horas laborales? Aquí podemos ver de 50 personas encuestadas, 27 nos dijeron que sí, 12 que no y 11 depende del tipo de trabajo, total 50 personas encuestadas. Como conclusión, es un hecho que parte del salario que recibimos por nuestro trabajo está destinado al consumo de redes sociales. La mayoría de las personas comienzan a utilizar las redes sociales antes de cumplir 18. Los usuarios utilizan las redes sociales para comunicarse mayormente con sus amigos y familiares. Son pocas las personas que las utilizan para asuntos laborales. Las redes sociales son de suma importancia para algunas personas en el ámbito laboral, ya que las redes sociales les permiten mayor eficiencia en su trabajo, aclarando que depende del tipo de trabajo que desempeñe. Las redes sociales pueden ser un instrumento de distracción si se tiene acceso a ellas en horas laborales. Esto depende del grado de madurez que tenga para llevar de la mano las redes sociales y el trabajo. Las redes sociales pueden ser muy beneficiosas para las empresas si se utilizan adecuadamente. Recomendaciones. Como parte de las recomendaciones damos para las personas que laboran que se puedan convertir en buenos administradores de las redes sociales, haciendo un buen uso tanto de su tiempo laboral como de su dinero. Si las redes sociales son una herramienta de trabajo, tratar de ser fieles con tal trabajo y respetar la restricción del uso de las redes sociales en el trabajo. Para las empresas, si no están de acuerdo con el uso de las redes sociales en horas laborales, recomendamos que en las empresas se utilicen programas de bloqueo para que los trabajadores no puedan ingresar a las redes sociales en horas laborales. Estas han sido nuestras recomendaciones y les damos las gracias por el tiempo que nos han dedicado en ver nuestro video.